Bien, nos encontramos hoy con los comentarios de Lucas 7, versículos 18 a 34, nuestro 20º encuentro. Nos habíamos preguntado por qué durará Juan acerca de Jesús como Mesías, por qué reclama la gente acerca de lo que significaba Juan antes de su llegada, qué implica el elogio que hace Jesús de Juan. Hemos visto que los discípulos de Juan, que bien o lo seguían o lo habían escuchado o se enterarían por los mismos seguidores de Jesús, transmitían regularmente a Juan todo lo que acontecía a través de la predicación y el camino de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan manda a dos de ellos a que pregunten: ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Eres el que estamos esperando o debemos seguir esperando? Y Jesús le responde con una simple cuestión. Cita a Isaías y le dice a la respuesta: ¿quién eres? Vayan y dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncian la buena noticia de Dios. Estos son los signos mesiánicos que transmite Jesús. Son los signos que están en todas las escrituras, que es el mensaje revelado que se manifiesta como un símbolo muy sensible y que se insinúa la presencia del Mesías en medio del pueblo. Aún viendo los milagros mesiánicos, el Mesías se presenta revestido como un hombre, no es alguien especial. Es débil, camina hacia un aparente fracaso en su misión. Y Jesús muestra cómo las profecías convergen en él, pero al mismo tiempo no quiere hacer de su primera venida un paseo triunfal. Eso lo va a hacer en la parusía, en la segunda venida. Hoy como ayer, el misterio de la encarnación, de la pasión y de la muerte en la cruz siguen siendo motivo de escándalo, es decir, de tropiezo para ver en él el misterio de Dios, y por eso la resurrección de Cristo se muestra en la intimidad del cenáculo, en un círculo íntimo que corre al sepulcro para ver esa resurrección. Y ni bien los mensajeros de Juan se marchan a llevar al maestro el recado de Jesús, este realiza el más importante elogio que haya podido recibir un profeta en su tiempo. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con finos ropajes? ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, se los aseguro, y más que un profeta. 3 veces le pregunta qué salieron a ver y él mismo da la respuesta. Evidentemente no era una caña sacudida por el viento lo que fueron a ver. No era lo que buscaban los oyentes que habían ido antes a escucharlo Juan. No querían una caña agitada por el viento de las opiniones y de las doctrinas, ni una movida por los miedos de las amenazas, ni por las promesas de las riquezas del mundo. Salieron a buscar a alguien firme que no se doblara ante las situaciones, ante los vendavales. Fueron a buscar un hombre vestido con finos telas, finos ropajes. Tampoco eso fueron a ver, porque los hombres que vestían así no estaban en el desierto. ¿Qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí. Todos los que fueron a buscarlo a Juan buscaban un profeta. Por eso Jesús añade: y eso es Juan, y más todavía, es más que un profeta. Es uno que ve
no cerca, no ve de lejos lo que anuncia, sino que lo señala y dice, allá está, lo toca, lo muestra. Los profetas vinieron y anunciaron lo remoto, incluso lo vieron en forma borrosa, y por eso sus anuncios están mezclados con otros signos. Pero Juan tuvo a Cristo entre sus manos, lo bautizó, fue testigo de la teofanía del Jordán. Juan anuncia a Cristo al comienzo de la vida pública de éste, cuando se limitaba a predicar que el que viene detrás de mí es más grande que yo. Y lo señala al proclamarlo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es más que un profeta. Por eso dirá más adelante que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y desde ahí comienza a anunciarse la buena noticia del reino de Dios. Los profetas llegan hasta Juan, pero ¿lo incluyen? En parte sí y en parte no. Pertenece a los profetas y lo supera. Jesús lo llama mi mensajero porque proclama su llegada. Es el que prepara el camino. Juan está asociado a Jesús de un modo singular. También lo llama el más grande de los nacidos de mujer. Precisamente por esto, no lo preanuncia delante de los discípulos de Juan para dejarlo beber hasta el final el cáliz amargo de la noche espiritual, porque Juan debe haber mandado a sus discípulos en el momento más terrible de su prisión, en donde la duda lo abarcó, lo señaló. Inmediatamente después, Lucas añade un comentario que puede ser interpretado en el sentido que sus oyentes pidieron en el bautismo de Juan. Debemos entender estas palabras en el sentido que todos los que escucharon a Jesús escuchaban de una manera muy particular, una enseñanza que sale del corazón. Eran los que se habían hecho bautizar por Juan y por eso estaban dispuestos hacia la conversión y a la espera mesiánica. Los fariseos, al contrario, no esperaban nada. Es más, las palabras de Jesús los lleva a pensar que este hombre les iba a quitar el poder que tenían. Lucas enseña que Dios quiere la salvación de todos, sin excepción, y que si la gracia salvadora no se realiza en alguna persona en particular, esto no es atribuible a Dios, sino al rechazo que el mismo hombre provoca. Se alude así al intrincado misterio de la libertad y de la gracia. Sabemos, por lo que la Iglesia ha señalado, que no es el hombre el que hace efectiva la invitación divina, sino que, como ha enseñado San Agustín, que la misma aceptación de la gracia proviene de la gracia. Pero al mismo tiempo también sabemos que el rechazo de la gracia es obra exclusivamente del hombre, porque frustra el plan salvador de Dios. Y propone la parábola que explica esta actitud. Y dice, se parecen a los niños tercos y encaprichados a quien sus compañeros de juego increpan porque tocaban la música alegre y no quisieron bailar, pusieron música triste y tampoco quisieron llorar. La metáfora alude al doble rechazo de Juan y de Jesús. Juan va con un estilo austero, riguroso, predica la penitencia, lo califican de endemoniado porque es duro, porque los trata de raza de víboras. Y luego viene Jesús, con un aspecto más blando, bajándose hasta los pecadores y compartiendo con ellos la comida y la bebida. Y lo acusan de borracho, glotón y amigo de los pecadores. ¿Qué quieren los fariseos? ¿Qué quieren los escribas y los sacerdotes? ¿Una predicación a medida? No, ni siquiera eso. No quieren que revuelvan el agua tranquila, estancada en la que viven. Por eso siempre encontrarán excusas y la crítica justo para desacreditar al perturbador de la conciencia, de modo que no se vean obligados a mirar hacia adentro para examinarse profundamente.
Las palabras de Jesús se cierran con esta frase: y la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. La idea es que mientras los enemigos de Cristo se vuelven incapaces de identificar las obras divinas y se escandalizan por los modos en que Dios se dirige a ellos, sea el modo de Juan o sea el modo de Jesús, los que son verdaderamente hijos y discípulos de la sabiduría son capaces de discernir la mano de Dios en uno y en otro, y de comprender la sabiduría divina que dirige todas las cosas de un modo admirable. Los que no son hijos de la sabiduría, como el caso de los fariseos y escribas que se oponen a Jesús, son ciegos porque solo están dispuestos a aceptar las obras de Dios si éstas se ajustan a sus propios estándares. Si Jesús no entra en la categoría mesiánica, entonces no puede ser el Mesías. Jesús es el distinto del Mesías que se habían fabricado, y esta no estaba dispuesta a ser modificada por sus preconceptos, y se quedan sin él. A nosotros nos puede pasar lo mismo si nos atamos a nuestro modo de querer ver las cosas de Dios a medida de nuestros gustos. Podemos quedarnos viendo el cortejo divino sin darnos cuenta que es el cortejo divino que pasa delante nuestro. En cambio, el pueblo sencillo, que aquí Jesús llama hijos o discípulos, no se escandalizan ni de Juan ni de Jesús. Espero que esto les ayude también a meditar y ampliar los conceptos que puedan haber encontrado en este texto. Nos vemos pronto.